En la sala del Tribunal de Madrid. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sofía se sentó erguida en su asiento, con las manos apretadas sobre el regazo, sintiendo como cada mirada de los presentes se clavaba en ella como agujas. Frente a ella, Javier, el hombre al que una vez había llamado esposo, se recostaba en su silla con una confianza arrogante. Su traje caro impecable y su cabello peinado hacia atrás. Como si estuviera en una reunión de negocios en vez de en un divorcio que amenazaba con destrozar vidas. Pero Sofía ya no se dejaba engañar por esa sonrisa encantadora. Sabía lo que se ocultaba detrás, un pozo de mentiras y ambición ciega. El abogado de Javier inició su alegato con voz firme, resonando en el silencio opresivo. Señoría, mi cliente ha sido un esposo devoto durante este matrimonio. Merece su parte justa de los bienes que construyeron juntos. Sofía contuvo una risa amarga. ¿Construidos juntos? Javier nunca había movido un dedo por su empresa de desarrollo de aplicaciones móviles. Mientras ella pasaba noches enteras programando hasta que los ojos le ardían, luchando por convencer a inversores en ferias tecnológicas de Barcelona o Madrid. Él salía a hacer contactos en restaurantes caros de la Gran Vía o en campos de golf en Marbella. Al menos, eso era lo que le decía. Javier se levantó entonces, con ese brillo familiar en los ojos. El mismo que ponía cuando contaba anécdotas exageradas en fiestas para impresionar a extraños. Se ajustó la corbata con dramatismo y carraspeó. Señoría, si me permite hablar, dijo, con una humildad fingida que goteaba como miel envenenada. Sé que esto ha sido difícil para ambos, pero creo que es justo que reciba lo que me corresponde. Al fin y al cabo, apoyé a Sofía en los momentos duros cuando su pequeña startup luchaba por sobrevivir. Pequeña startup. Su empresa valía ahora 12 millones de euros. Pero Javier siempre tenía esa habilidad para minimizar sus logros. Para hacer que parecieran insignificantes. Como si fueran un hobby en lugar de un imperio construido con sudor y lágrimas. La jueza. Una mujer de cabello plateado y mirada afilada como un bisturí. Asintió para que continuara. Sofía apretó más fuerte el sobre en su regazo, sintiendo los bordes de los papeles dentro. Aún no, se dijo a sí misma. Déjalo cavar su propia tumba primero. La verdad es, prosiguió Javier, elevando la voz con confianza creciente, que he sido paciente demasiado tiempo. He visto cómo Sofía acapara su dinero mientras yo lucho por llegar a fin de mes. Pues se acabó. Se giró hacia el público en la galería, extendiendo los brazos como un político en mitin. Después de hoy, por fin podré vivir de su fortuna. Como merezco. La sala estalló en murmullos, jadeos y risas contenidas. Alguien detrás de Sofía susurró, ¡qué sinvergüenza! El propio abogado de Javier parecía horrorizado, tirando de su manga para que se sentara. Pero Javier estaba en éxtasis, disfrutando del foco. Eso es, gritó por encima del ruido, señalándola. Me lo debe todo. Soporté su vida de adicta al trabajo, sus reuniones aburridas, su estrés constante por el dinero. Merezco compensación por mi sufrimiento. Más risas recorrieron la multitud. Hasta la taquígrafa levantó la vista con cejas arqueadas. Pero Sofía permaneció serena, sus manos firmes sobre el sobre que lo cambiaría todo. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Orden. Señor López. Vuelva a su asiento inmediatamente. Pero Javier no paraba, radiante como si estuviera ganando. Señoría.
Solo estoy siendo honesto sobre lo que fue este matrimonio, una transacción comercial. Y ahora es hora de cobrar mi parte. El rostro de la jueza era de piedra. Señor López. Siéntese ahora o lo declararé en desacato. Javier por fin se sentó. Pero no podía borrar esa sonrisa triunfal. Creía que había ganado. Que su discurso lo había convencido a todos de que merecía la mitad de lo que ella había construido. No tenía idea de lo que venía. Sofía se levantó despacio. El corazón latiéndole con fuerza pero la voz firme. Señoría. ¿Puedo acercarme al estrado? La jueza pareció sorprendida pero asintió. ¿Puede? Sofía cruzó la sala, sintiendo los ojos de Javier clavados en su espalda como dardos. Podía oírlo susurrando urgentemente a su abogado. Probablemente preguntándose qué tramaba. Al llegar al estrado, extendió el sobre con ambas manos. Señoría, dijo en voz baja, asegurándose de que solo ella oyera. Necesito que verifique la fecha en su firma. La del acuerdo prenupcial que él dice no haber firmado nunca. La jueza tomó el sobre, frunciendo el ceño mientras lo abría. Sofía observó su rostro con atención mientras sacaba los documentos. Sus ojos se abrieron ligeramente al leer. Luego miró a Sofía con algo que podía ser admiración. Volvió a los papeles. Luego a Javier. Y de nuevo a los papeles. De pronto, sus hombros comenzaron a temblar. Una risita escapó de sus labios. Luego otra. Hasta que reía con tanta fuerza que tuvo que cubrirse la boca con la mano. Detrás. Sofía oyó la silla de Javier raspar el suelo. Al girarse, vio su rostro completamente pálido. 3 años antes. Sofía nunca imaginó terminar en un tribunal, luchando por lo que era suyo por derecho. Entonces, estaba en la cima del mundo. Su empresa de apps había conseguido su cliente más grande. Un contrato con una cadena de hoteles en Andalucía. Eran los frutos de 5 años de trabajo incesante, noches en vela. Rechazos en presentaciones. Semanas comiendo tapas baratas porque cada euro volvía al negocio. Todo valía la pena. La gala benéfica en Madrid era para celebrar. O eso le había insistido su amiga Marta, arrastrándola allí para que saliera de su oficina y hablara con gente que no fueran programadores o inversores. Recuerdo estar junto a la mesa de cava, en su único vestido bueno, sintiéndose fuera de lugar entre donantes ricos y socialites. Fue entonces cuando lo vio. Javier estaba cerca de la subasta, riendo con un grupo de hombres elegantes. Tenía una presencia magnética que atraía a la gente como polillas a la luz. Su traje parecía costar más que su alquiler mensual. Y su sonrisa era de esas que te hacen olvidar todo. Cuando sus ojos se cruzaron en la sala, Sofía sintió algo que no sentía en años, mariposas en el estómago. Él se acercó con la confianza de quien nunca ha sido rechazado. Pareces alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar, dijo, con voz cálida y juguetona. Sofía rió a pesar de sí misma. ¿Tan obvio es? Solo para alguien que se siente igual, respondió, extendiendo la mano. Javier López. Y tú eres la brillante mujer detrás de InnovaApps, ¿verdad? He leído sobre tu empresa en las revistas de negocios. Sofía se sorprendió. La mayoría en esos eventos ignoraba su trabajo. Y los que no, perdían interés al oír sobre desarrollo de software. Pero Javier parecía genuinamente interesado mientras ella hablaba de su último proyecto, asintiendo y haciendo preguntas inteligentes que mostraban que escuchaba de verdad. Lo increíble es,
dijo él mientras se movían a un rincón más quieto del salón. Que la mayoría aquí heredó su dinero o se casó con él. Pero tú construiste algo de la nada. Eso requiere verdadero coraje. Sofía sintió ruborizarse. No estaba acostumbrada a halagos. Especialmente de alguien que parecía salido de una revista. Hablaron horas esa noche, de negocios. Viajes. Su amor compartido por el cine clásico español. Cuando pidió su número, se lo dio sin dudar. Su primera cita fue perfecta. Javier la llevó a un restaurante en una azotea de la Puerta del Sol, con las luces de la ciudad brillando abajo como estrellas. Le habló de su negocio inmobiliario, especializado en propiedades de lujo para clientes de élite. Parecía exitoso y ambicioso. Como ella. Cuando hablaba de su trabajo, sus ojos se iluminaban igual que los de ella al discutir código. He esperado toda mi vida para conocer a alguien como tú, dijo mientras compartían postre. Alguien que entienda lo que significa perseguir sueños. El romance avanzó rápido. Quizás demasiado. Pero Sofía estaba atrapada en el torbellino. Javier enviaba flores a su oficina todos los viernes. La sorprendía con escapadas de fin de semana a la Costa Brava o bodegas en La Rioja. Escuchaba sus quejas sobre clientes difíciles y celebraba sus nuevos contratos. Por primera vez en su vida adulta, sentía tener un verdadero compañero. 6 meses después, le propuso en esa misma azotea. El anillo era deslumbrante. Un diamante vintage que dijo le recordaba su belleza clásica. Dijo sí sin pensarlo 2 veces. La boda fue todo lo que soñaba. Pero nunca pensó tener tiempo para. Javier manejó la mayoría de los planes, insistiendo en que ella se enfocara en su negocio. Parecía saber exactamente lo que quería antes de que ella lo supiera. La ceremonia fue elegante e íntima, con amigos y familia cercanos. En su luna de miel en Italia, Javier fue el esposo perfecto, tomaba fotos en cada monumento. Aprendía frases básicas en italiano para impresionar a los locales. Nunca se quejaba cuando ella atendía llamadas urgentes de la oficina. Parecía orgulloso de su éxito, presentándola siempre como mi brillante esposa. La emprendedora tecnológica. Pero mirando atrás, había señales que ignoró. Como siempre dirigía las conversaciones a las finanzas de su negocio. Como preguntaba casualmente sobre contratos de clientes e inversiones. Las veces que lo pilló revisando su portátil cuando creía que dormía. Se convenció de que era interés por amor. Se dijo que sus preguntas venían de cariño. No calculó. Estaba tan agradecida por encontrar a alguien que aceptara su ambición que pasó por alto las banderas rojas, ondeando frente a sus ojos. Si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora. Si hubiera entendido que el interés de Javier no era admiración, sino investigación. La primera grieta en su matrimonio perfecto apareció 6 meses después de la luna de miel. Sofía llegó temprano de una reunión en Valencia y encontró a Javier paseando por el salón de su apartamento en Chamberí. Teléfono en la oreja. Hablando en tonos urgentes y bajos. Te dije que necesito más tiempo. Decía, con voz tensa como nunca lo había oído. El dinero estará ahí. Solo una semana más. Al verla en la puerta, colgó rápido y forzó esa sonrisa encantadora que la había enamorado. Hola. Preciosa. Llegas temprano. ¿Quién era? Solo un cliente difícil. Dijo, sin mirarla a los ojos. Ya sabes cómo es el inmobiliario. La gente se impacienta con los tratos. Quería creerle. Necesitaba creerle. Así que reprimió el malestar en su estómago y lo besó como si nada.
Pero las llamadas extrañas continuaron. De noche, se despertaba con la cama vacía y oía su voz amortiguada desde la cocina o su estudio. Cuando preguntaba, siempre tenía excusas: un cliente en otro uso horario, una emergencia con una propiedad, un vendedor que solo devolvía llamadas de madrugada. Luego llegaron las facturas. Encontró la primera por accidente, buscando papeles de seguros. Una declaración de tarjeta de crédito a nombre de Javier con un saldo de 37.000 euros. Sus manos temblaron al leer los cargos: avances en efectivo de casinos, sitios de apuestas online, plataformas de apuestas deportivas que nunca había oído. Al confrontarlo esa noche, Javier se derrumbó. Se sentó en la mesa de la cocina con la cabeza en las manos, lágrimas rodando por su rostro. Lo siento tanto, Sofía, sollozó. Nunca quise que llegara tan lejos. Empezó como diversión. Unas apuestas para desestresarme después de días duros. Sofía se sentó frente a él, sintiendo que el suelo se hundía. 37.000 euros. Javier. Eso no es diversión. Lo sé. Pero puedo arreglarlo. Tengo tratos grandes cerrándose. Y pagaré todo. Solo necesito ayuda para este bache. La forma en que la miró, con esos ojos de cachorro que tantas veces la habían derretido. Casi cedió. Casi. Pero algo la detuvo. ¿Cuánto debes en total? El silencio de Javier lo dijo todo. Cuando habló, fue un susurro: unos 200.000 euros. Se sintió enferma. 200.000 euros. Más de lo que muchos ganan en 5 años. Y su esposo lo había jugado sin decirle. No puedo acceder a tanto sin afectar mi negocio, dijo, intentando calmarse. Y aunque pudiera. ¿Cómo sé que no lo perderás de nuevo? Entonces vio un destello feo en el rostro de Javier. Por un segundo, su máscara cayó y vio ira fría. Calculadora. Tu negocio, dijo, con tono afilado. Siempre se trata de tu precioso negocio, ¿verdad? ¿Y tu esposo? ¿Y nuestro matrimonio? ¿Nuestro matrimonio? Se levantó, su propia ira creciendo. Me mentiste meses. Has jugado dinero que no tenemos mientras yo me mato trabajando por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Javier rió sin humor. Sofía, seamos honestos. Siempre ha sido sobre tu futuro. Tu empresa. Tu éxito. Tu dinero. Yo soy solo el adorno que paseas en cenas de negocios. Sus palabras la golpearon como una bofetada. Eso no es verdad y lo sabes. Se levantó también, imponiéndose. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi trabajo? ¿Que mostraste interés en lo que hago? Abrió la boca para discutir. Pero las palabras no salían porque en el fondo sabía que tenía razón. Había estado tan enfocada en crecer su empresa que había dejado de atender lo que pasaba en casa. Intento construir algo para nosotros, dijo débilmente. No. Construyes para ti. Y ahora que necesito ayuda, actúas como si fuera un extraño pidiendo limosna. La pelea duró horas. Javier alternaba entre lágrimas e ira, promesas de cambio y acusaciones de que no lo amaba de verdad. Al ir a la cama, nada se resolvió. Y Sofía sintió vivir con un desconocido. Esa noche, mientras Javier dormía a su lado, miró el techo preguntándose cómo todo se había torcido tan rápido.
El hombre con quien se casó parecía evaporado. Reemplazado por alguien desesperado y manipulador. No sabía que era solo el principio. El punto de quiebre llegó 8 meses después. Un martes por la mañana como cualquier otro. Sofía estaba en su oficina en casa revisando informes trimestrales cuando oyó a Javier rebuscando en el archivador del dormitorio. Nada inusual. Pero la urgencia en sus movimientos la hizo pausar. Se acercó sigilosamente y lo vio sacando carpetas. Escaneando papeles con intensidad frenética. Cuando encontró lo que buscaba, su cuerpo se relajó. Era su certificado de matrimonio y documentos de negocio que había archivado meses atrás. ¿Qué haces?, preguntó. Entrando. Javier saltó como pillado robando. Buscando nuestros papeles de impuestos. Los necesito para el contable. Pero veía que sostenía más que eso, copias de documentos de incorporación de su empresa. Acuerdos de sociedad. Estados financieros. Documentos que no necesitaba. Esos no son de impuestos. Javier. Su mandíbula se tensó. Intento organizar nuestras finanzas. ¿Es un crimen? ¿Nuestras finanzas? Son documentos de mi negocio. Estamos casados. Sofía. Lo tuyo es mío. ¿Recuerdas? La forma en que lo dijo le heló la sangre. Había algo frío y calculador en su voz que nunca había oído. Esa tarde. Llamó a su abogada. Algo andaba mal. Y necesitaba entender qué tramaba Javier. Lo que aprendió le congeló la sangre. Ha estado haciendo consultas. Le dijo Patricia por teléfono. Sobre leyes de bienes gananciales. División de activos empresariales. Derechos conyugales a propiedad de empresas. Elena. Creo que tu esposo planea algo. ¿Planea qué? Un divorcio. Uno donde se lleve tanto de tus activos como pueda. Se sintió como si la hubieran golpeado en el estómago. Pero él es quien tiene deudas de juego. ¿Él mintió? Eso no importa si prueba derechos legales sobre tus activos. Y por lo que veo, ha sido cuidadoso en establecerlos. Esa noche, tomó la decisión más dura de su vida, solicitó el divorcio. Cuando los papeles llegaron a Javier 3 días después, su reacción no fue sorpresa ni tristeza. Sonrió. De verdad sonrió. Vaya. Dijo, tirando los papeles en la encimera como basura. Me preguntaba cuándo tendrías agallas. ¿Qué significa eso? Javier se apoyó en la encimera. Brazos cruzados. Viéndose más arrogante que nunca. Significa que por fin estás actuando como la mujer fuerte que finges ser. El dolor de la traición se clavó más profundo. Como un cuchillo girando en la herida. Sofía había callado durante meses. Tragándose dudas por miedo a romper la ilusión de su matrimonio perfecto. Pero ahora, el silencio se rompía. Revelando la podredumbre debajo. Javier no era el compañero soñado, era un depredador que había calculado cada paso para saquear su vida. La ira burbujeaba bajo su piel. Pero la contuvo. No era momento de explotar. Aún no. Ese sería su error, subestimarla. Creer que su silencio era debilidad. Días después, Sofía contactó a la policía. El detective Rivera. Un hombre curtido con ojos que habían visto demasiado en las calles de Madrid. La escuchó en su oficina. Señora López. Esto suena a fraude. Si su esposo falsificó documentos para reclamar su empresa, es un delito grave. Le contó todo, las deudas de juego.
Las llamadas sospechosas. ¿Cómo lo pilló con sus papeles? Rivera tomó notas. Necesitaré copias de todo lo que le mostró. Y traeré a alguien que nos ayude a verificar si son legítimos. Así conoció a Lucía Vargas, una analista forense de documentos del laboratorio estatal. Lucía era joven. Unos 29 años. Con ojos verdes afilados y una intensidad que recordaba a Sofía en sus inicios. Lo primero, explicó Lucía examinando los papeles, es establecer una línea temporal. ¿Cuándo se crearon supuestamente estos documentos? ¿Qué evidencia de autenticidad tenemos? Extendió los papeles en una mesa grande, usando una lupa para cada detalle. ¿Tiene muestras de su firma genuina de esa época? Sofía sacó su teléfono, mostrando fotos de contratos firmados entonces. Siempre fotografío documentos importantes antes de archivarlos. Hábito de un cliente que intentó cambiar términos. Lucía comparó las firmas. Interesante. La estructura básica es similar. Pero hay diferencias sutiles en presión y movimiento del bolígrafo. Podrían ser trazadas o copiadas. Pero necesito pruebas detalladas. Mientras Lucía trabajaba, Rivera compartió su investigación preliminar. Su esposo tiene historia. Señora López. No es su primer matrimonio. El estómago de Sofía se revolvió. ¿Qué quiere decir? Javier López se casó 2 veces antes. Ambas con mujeres empresarias exitosas. Ambos divorcios fueron caóticos, donde reclamó activos significativos. ¿Los obtuvo? En el primero, sí. La mujer se rindió y llegó a un acuerdo. En el segundo, ella luchó. Pero Javier ya era más cauto en cubrir rastros. Se sintió enferma. Soy solo la última víctima en un patrón. Parece que sí. Pero usted podría ser quien lo detenga. La segunda esposa, Isabel, ha intentado armar un caso contra él por años. Cree que forjó documentos en su divorcio. Pero nunca tuvo pruebas suficientes. Rivera le dio una tarjeta. La contacté. Quiere ayudar en su caso. Tiene información sobre sus métodos. Esa tarde, Sofía se reunió con Isabel en una cafetería del centro. Isabel era una arquitecta exitosa. De su edad. Con ojos cansados de batallas legales y confianza rota. Es muy bueno en lo que hace, dijo, removiendo su café ausente. Javier estudia sus objetivos, hábitos, debilidades, puntos ciegos. Luego los explota. ¿Cuánto duró tu matrimonio? 2 años. Pero planeaba su salida desde el principio. Encontré evidencia después de que investigaba mis activos antes de comprometernos. Isabel sacó una carpeta gruesa. He recopilado información sobre su patrón por 3 años, registros bancarios, declaraciones de testigos, copias de documentos falsos. Esperaba que moviera ficha de nuevo para probarlo. Y lo ha hecho. Lo ha hecho. Pero Isabel, esta vez estamos listas. Esta vez haremos que pague. Al conducir a casa esa noche, Sofía sintió algo nuevo después de meses, esperanza. Javier se creía listo. Pero había cometido un error crucial, subestimarla. Su silencio no era resignación, era la calma antes de la tormenta. El dígito de una venganza que nacía de la traición profunda. 2 semanas después, Lucía llamó con noticias que lo cambiaron todo. Sofía, ven al laboratorio ya. Encontré algo que volará este caso.
Sofía corrió allí, corazón latiendo de anticipación. Lucía la esperaba con una sonrisa enorme y un microscopio preparado. «¿Mira esto?», dijo, señalando un documento. «Esta firma supuestamente tuya de hace 18 meses». Bajo el microscopio, Sofía vio su firma ampliada. Parecía normal. Pero Lucía vibraba de excitación. «Ahora mira esto». Cambió a otra diapositiva, mostrando partículas diminutas en la tinta. «Son fibras microscópicas del bolígrafo usado». «Bien», dijo Sofía despacio, sin entender. «Sofía, esta firma se hizo con un Pilot G2 Gel. Modelo 31256. Ese modelo no salió hasta hace 6 meses. Pero el documento es supuestamente de hace 18. Las implicaciones la golpearon como un rayo. Falsificó las fechas». «¿Exacto?». «Javier creó estos papeles recientemente. Pero los hizo parecer firmados hace un año. Pensó que nadie chequearía la composición de la tinta». Sofía miró la evidencia, sintiendo alivio y rabia. «Esto prueba que forjó mi firma. Prueba más, planeó este fraude meses. Quizás más. Este nivel de manipulación requiere tiempo». Rivera llegó justo cuando Lucía explicaba detalles técnicos. Su rostro se iluminó. «Es justo lo que necesitábamos. Pero debemos usarlo con astucia. Si alertamos temprano, podría destruir evidencia o huir». «¿Qué quiere decir?». «Dejémoslo creer que gana. Déjelo entrar al juicio confiado en que sus documentos aguantan. Luego, la trampa». Los días siguientes fueron los más duros. Sofía fingió ignorancia mientras Javier pavoneaba por casa como vencedor. Se había mudado al dormitorio de invitados, alegando espacio para preparar el divorcio. Pero lo oía al teléfono a todas horas, coordinando con su abogado. «¿Sabes, Sofía?», dijo una mañana en el desayuno. «No tiene que ser feo. Si eres razonable con la división. Lo hacemos rápido». Sofía se forzó a calmarse. «¿Qué consideras razonable?». 50/50 de todo, la casa. Activos de tu negocio. Inversiones. Es justo. Considerando que te apoyé emocionalmente». La audacia la dejó sin aliento. Ahí estaba, discutiendo calmado como robarle la mitad con documentos falsos. «Lo pensaré», logró decir. «Bien. Porque si va a juicio, se ensuciará. A los jueces no les gusta que los cónyuges oculten activos». Esa noche, Rivera llamó con actualización. «Monitoreamos sus comunicaciones. Contacta a alguien especializado en documentos falsos. Creemos lo hizo antes. Posiblemente con ex esposas». «¿Pueden arrestarlo ya?». «No. Debemos pillarlo presentando los forjados en corte. Así, no hay duda de intención fraudulenta». Isabel vino esa noche a preparar el juicio. Trajo más evidencia sobre el patrón de Javier. «Siempre se confía antes del juicio», advirtió. «Probablemente hará un discurso dramático sobre merecer tu dinero. Ahí su ego lo traiciona». «¿Qué errores?». «Dirá demasiado. Revelará detalles de su plan que debería callar». Javier no resiste presumir de listo. Pasaron horas repasando el plan. Sofía dejaría a Javier presentar sus documentos primero. Hacer su caso. Luego, en el momento justo,
Presentaría la evidencia que lo destruiría. ¿Estás lista?, preguntó Isabel al irse. Sofía pensó en todo lo que Javier le había hecho: mentiras, manipulación, meses dudando de su memoria y juicio. Pensó en otras mujeres víctimas y las que podría cazar si no lo paraban. Estoy lista. El juicio era al día siguiente. En menos de 12 horas. Javier enfrentaría consecuencias. Sofía apenas durmió. No de nervios, sino de anticipación. La venganza no era dulce aún, pero ardía en su pecho, nacida de una traición que había roto su alma. Por la mañana, se vistió con cuidado, su mejor traje azul marino. El de reuniones importantes para proyectar confianza. Mirándose al espejo, pensó en cuánto había cambiado desde esa gala 3 años atrás. La mujer ingenua enamorada del encanto de Javier había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, más sabia. Javier ya se había ido cuando bajó. Probablemente reunido con su abogado. En el tribunal. Se reunió con Rivera y su abogada una última vez. Rivera le dio el sobre con el análisis de Lucía y prueba de forja. Recuerda, déjalo presentar primero. Dale cuerda para ahorcarse. La sala estaba más llena de lo esperado. La noticia se había filtrado. Y reporteros se esparcían en la galería. Vio a Isabel en la tercera fila, asintiendo alentadora. Cuando Javier entró con su abogado, parecía el empresario exitoso, traje caro, paso confiado. La miró y guiñó un ojo, como si fuera un juego divertido. La jueza llamó al orden y el abogado de Javier abrió alegando que su cliente merecía la mitad de activos maritales. Sofía escuchó con disgusto creciente cómo pintaban a Javier como esposo sacrificado que pausó su carrera por ayudarla. Luego fue el turno de Javier. Señoría, comenzó, levantándose con su flair teatral. Quiero ser completamente honesto sobre lo que fue nuestro matrimonio. Su abogado intentaba señalarle que siguiera el guión. Pero Javier estaba en modo espectáculo. La verdad es que he sido paciente 3 años. Paciente mientras mi esposa construía su pequeño imperio. Paciente mientras trabajaba 18 horas y ignoraba nuestra relación. Paciente mientras me trataba como empleado en vez de socio. La multitud murmuró. Cabezas negando en desaprobación. Javier cavaba su tumba, como predijo Isabel. Pero no estuve inactivo. Continuó. Voz más alta. Protegí mis intereses. Documenté mis contribuciones. Tengo acuerdos firmados probando que soy socio pleno en su empresa. Su abogado parecía mortificado mientras Javier agitaba los documentos falsos. Estos papeles prueban que mi esposa acordó compartir activos. Los firmó voluntariamente. La jueza examinó los documentos entregados. Expresión impenetrable. Y además, dijo Javier, ya arrastrado por su performance. Creo que la corte debe saber lo que soporté. Vivir con una adicta al trabajo que valoraba más el dinero que a su esposo. Pues se acabó. Se giró a la galería. Brazos abiertos como ante fans. Después de hoy, por fin viviré de su fortuna como merezco. Me lo debe todo por los años perdidos apoyando sus ambiciones egoístas. La sala estalló en jadeos y risas nerviosas. Hasta la taquígrafa miró incrédula. El abogado de Javier tiraba de su manga. Pero él no notaba. Perdido en su triunfo. Eso es. Gritó sobre el ruido. Soporté sus reuniones aburridas. Su estrés por dinero. Su falta de aprecio por mis sacrificios. Merezco compensación por mi sufrimiento.
La jueza golpeó el mazo. Señor López. Vuelva a su asiento inmediatamente. Pero Javier no terminaba. Radiante. Señoría. Solo soy honesto, este matrimonio fue una transacción. Y ahora cobro. Su rostro era de piedra. Siéntese o desacato. Javier se sentó. Sonrisa intacta. Creía haber ganado. Que su discurso convenció a todos de merecer la mitad. Fue cuando Sofía se levantó. Señoría. ¿Puedo acercarme? La jueza asintió sorprendida. Sofía cruzó. Sintiendo los ojos de Javier arder. Al estrado. Extendió el sobre. Señoría. Verifique la fecha en su firma del prenupcial que dice no firmar. Pero más importante. Mire el análisis de tinta de los documentos que presentó. Los que dice firmé hace 18 meses. La jueza abrió el sobre y leyó el informe de Lucía. Sus cejas subieron con cada página. Señoría. Dijo Sofía firme. Esos documentos se crearon con un bolígrafo fabricado hace 6 meses. El señor López planeó este fraude meses. Forjando mi firma y antedatando para robar mis activos. La jueza miró la evidencia. A Javier. De nuevo la evidencia. Sus hombros temblaron al leer el análisis de tinta y fibras. Una risita escapó. Luego otra. Hasta reír fuerte cubriéndose la boca. Detrás. La silla de Javier rasgó el suelo. Al girarse Sofía. Su rostro estaba blanco. Señor López. Dijo la jueza. Voz cortante en el silencio. Está arrestado por fraude. Falsificación e intento de robo. Alguacil. Deténgalo. Mientras el alguacil se acercaba con esposas. Javier la miró con odio puro. ¿Crees ser tan lista? Siseo. No. Respondió calmada. Solo aprendí a no confiar en quien parece demasiado perfecto. La sala aplaudió mientras lo sacaban esposado. Rivera ya hablaba por teléfono. Coordinando investigaciones sobre matrimonios previos. La jueza desestimó reclamos de Javier y le concedió a Sofía todos sus activos. Más daños por estrés emocional y costos legales. Al salir. Isabel esperaba con lágrimas. Lo hicimos. Dijo abrazándola. Lo detuvimos por fin. 6 meses después. Javier fue sentenciado a 5 años por fraude y falsificación. La investigación reveló que victimizó al menos a 4 mujeres en una década. Robando cientos de miles con esquemas similares. Sofía reconstruyó su vida despacio. Enfocándose en su negocio y aprendiendo a confiar en sus instintos. La experiencia le enseñó que los depredadores más peligrosos son los que parecen perfectos. Encantadores. Demasiado buenos para ser verdad. Pero también que era más fuerte de lo imaginado. Y que la justicia, aunque demorada, encuentra a quienes se creen invencibles. Javier pensó vivir de su fortuna. Al final, solo ganó una celda y el saber que sus víctimas ya no le temían. La firma que debía enriquecerlo se volvió la evidencia que las liberó a todas.